Muchas gracias a todos los valientes que os habéis decidido quedar aquí en lugar de ir a la otra sesión de concursal. Estamos ante la última sesión técnica de las jornadas y sobre el tema que ya hemos estado tratando intensamente estos 2 días en relación a la sostenibilidad. Los compañeros que tengo aquí a mi lado, me encuentro con, como han indicado, con Ana Sánchez Palacios, socia en Deloitte, con amplia experiencia en la verificación y advisor a efectos de sostenibilidad. Es la líder en assurance y auditoría en Deloitte a efectos de technology, medials and telecommunications, así como también es la representante de su firma Deloitte a efectos de la red en aspectos relacionados con la sostenibilidad. Por otro lado, tenemos a Rodrigo Gómez, socio en Auren Consultoría, el cual tiene una amplia experiencia de más de 15 años en todo lo que tiene que ver con la consultoría en ESG y responsabilidad social corporativa. Para empezar esta sesión, y después de las 4 previas que hemos tenido respecto al tema, he decidido también, de alguna manera, extraer los titulares que como conclusión y como asistente del resto de ponencias yo he sacado. En la que tuvimos con David y las compañeras del ICAC, la idea que está clara es que la corporación va a hacer porque tengamos un informe con una solución técnica para poder cumplir y llegar a lo que nuestros clientes y la sociedad nos va a exigir. Y por otro lado, no podemos olvidarnos que esto no va a suponer un pequeño esfuerzo, es todo lo contrario. Va a suponer un gran esfuerzo tanto en comunicación y básicamente en formación, tanto como por nuestra parte como la que tenemos que intentar sí o sí insistir en que nuestros clientes y la sociedad tengan. Y obviamente, pues sí, no podemos olvidarnos, el famoso tsunami normativo que de aquí en adelante esperamos recibir. La siguiente sesión, la liderada o moderada por Pablo, con Noelia y Alberto. Pues sí, estamos ante una directiva de gestión y no una directiva de reporting. La realidad es esa. Tenemos que velar por la gestión y el control que tengan nuestros clientes respecto a la información y los datos que nos facilitan. Por otro lado, también, como se comentó en esa misma sesión, es muy importante la ola primera que vamos a tener ahora a efectos de reportar la información del 24 durante el 25, pero no nos olvidemos que la ola 2 es cuando más didáctica y más formación y tenemos que insistir en nuestros clientes a efectos de que estén sí o sí preparados para ello. En la sesión de independencia, moderada por Mar, nos quedó claro, ¿no?, que tenemos que replicar los auditores la misma idea a efectos de la independencia que tiene que tener el verificador a efectos del trabajo que va a realizar. Y, por último, la sesión de norma técnica. No nos olvidemos, estamos ante un enfoque de aseguramiento limitado. Entre comillas, es una revisión limitada. Y tenemos que ir a verificar el conjunto. No nos quedemos con que hay un ajuste, hay un importe material. No, la idea global, el conjunto. Entonces, vamos al ataque, vamos a nuestra sesión, vamos a intentar aportarlos la parte más práctica a efectos de no únicamente el reporting, sino cómo se llega a ese reporting. Y empezaremos la sesión con un punto, ¿no?, que consideramos que es clave, que ya en las anteriores sesiones también se ha tratado, que es el hecho de decir, vale, Ana, vamos a hablar de coherencia, ¿no? Como auditores estamos más que acostumbrados a que cuando tú coges unas cuentas anuales, ¿no?, y llegas a la otra información, que normalmente, o para el común de los clientes que tenemos, es el informe de gestión. Ahora, adicionalmente al informe de gestión, se va a incluir, ¿no?, estas memorias de sostenibilidad, en las cuales ya no va a ser un documento ajeno a esas cuentas anuales. ¿Cómo hacemos para verificar y realmente mostrar esa coherencia? ¿Cómo le explicamos a nuestro cliente que tiene que existir esa coherencia? Bueno, pues muchas gracias y buenos días.
Antes de responder a la pregunta, voy a decir simplemente una cosa. En relación a la ponencia anterior, realmente cuando hablaba Olga y decía, oye, es que en 3 meses me está pasando lo mismo que me pasaba en un año. Pues yo creo que a los auditores nos está pasando lo mismo. Es que en muy pocos meses nos está pasando lo mismo que nos ha pasado o que han tenido que transcurrir años, ¿no?, en el mundo de lo que era la auditoría, y ahora tenemos que asumirlo y levantar políticas y levantar metodología en un tiempo pues muy corto comparativamente. Entonces, en relación a la coherencia, o sea, yo bajando a tierra, yo hablaría de 7 aspectos en los que los verificadores pues realmente tenemos que cuidar la coherencia con cuentas anuales, pero también con la información, por supuesto, que está incluida en el informe de gestión, del cual el informe de sostenibilidad forma parte, y también informe anual de gobierno corporativo e informe de remuneraciones. ¿Cuáles son esos 7 aspectos? Lo primero de todo es el entendimiento, digamos, del contexto. Tenemos que entender bien el contexto, la información que tiene la compañía, a qué se dedica, cuáles son sus actividades, sus estados financieros, qué le está pasando a la compañía, cuáles son las remuneraciones de sus directivos, que eso lo vamos a ver en el informe anual de remuneraciones, informe anual de gobierno corporativo, cómo se gobierna esa compañía. Tenemos que entender también, ¿no?, todo el contexto político, económico, donde está esa compañía. Y eso es parte de la coherencia que tenemos que guardar, ¿no?, con toda esa documentación o con toda esa información que la compañía está dando simultáneamente. O sea, realmente el mayor error que para mí que podríamos cometer como verificadores es no tener algo de eso en cuenta cuando estamos verificando el informe de sostenibilidad. Eso sería el primer aspecto. Segundo, perímetro. Creo que no nos cansamos de decirlo nadie como verificadores a nuestras empresas auditadas o verificadas, ¿no?, en temas de sostenibilidad. La coherencia del perímetro es muy importante y, sobre todo, cuando sabemos que durante quizás años el informe actual de sostenibilidad pues viene de la información, ¿no?, del reporte de información social corporativa que las empresas hacían y, bueno, pues que quizás no se era tan exigente con los temas de perímetro. Ahora tenemos que guardar mucho la coherencia con el perímetro y tenemos que entender cómo es el perímetro y qué es lo que se está incluyendo en las cuentas anuales. Y cuando hablo de perímetros no estoy hablando solamente de qué compañías están incluidas, estoy hablando también de sites, estoy hablando de oficinas, estoy hablando de joint ventures asociadas que tenemos que tener en cuenta para luego el reporte de las emisiones, estoy hablando de muchas cosas y eso es súper relevante y tenemos que tenerlo muy en cuenta. El tercer aspecto sería todo lo que tiene que ver con la materialidad de la compañía y los IROs. Para definir la materialidad, la compañía ha tenido que pasar antes por un proceso de identificación de impactos, riesgos y oportunidades. Estos impactos, riesgos y oportunidades tienen que estar en coherencia con la información que existe en las cuentas anuales y que existen en los otros 2 informes que las compañías están reportando públicamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que tenemos que tratar de entender que todos los impactos, riesgos y oportunidades que la compañía ha definido realmente están dando respuesta a lo que estamos viendo luego en el resto de información que están reportando. Tenemos que ver si hay determinados riesgos que aparecen en cualquiera de esos documentos o oportunidades que puedan aparecer en un plan estratégico, en otra documentación externa que esté dando la compañía y que eso esté bien reflejado en esos impactos, riesgos y oportunidades que la compañía identifica, que posteriormente valora y que, por último, pues de esa valoración pues salen los asuntos materiales que tiene que reportar en el informe de sostenibilidad. Esa coherencia tenemos que verla que si en el sentido, pongo ejemplos, pues si alguien está diciendo que tiene una oportunidad enorme en su plan estratégico de un asunto, eso tendré que verlo reflejado, tendremos que verlo reflejados como verificadores en esos impactos, riesgos y oportunidades y como tema material luego reportado en el informe de sostenibilidad. También con los riesgos, si la compañía está identificando un riesgo enorme de algún tema, de un litigio, de lo que sea, en sus estados financieros, ese riesgo tiene que estar dentro de esa lista de IROs que está identificando para determinar la materialidad. Ese sería el tercer aspecto. Los siguientes 3 aspectos, digamos que ya es el bloque, ¿no?, de aspectos ambientales, sociales y de gobierno que las compañías van a detallar en su informe de sostenibilidad. En cuanto a los importes, a todo lo que tiene que ver con los temas o con los KPIs ambientales que se van a desglosar en el informe de sostenibilidad. Ahí hay muchísimas cosas que tienen que tener coherencia con los estados financieros. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando que cuando estamos hablando de emisiones de CO2, evidentemente en los estados financieros no nos van a aparecer unas emisiones de CO2 tal cual.
Pero lo que sí que nos van a aparecer son unos consumos de energía que están valorados monetariamente en euros y que así están reflejados en los estados financieros. Y esos consumos que están valorados en euros tienen que ser coherentes con los consumos que se están utilizando para reportar las emisiones de CO2 con todo el perímetro, etcétera, etcétera. Y ahí realmente, o sea, como verificadores, por supuesto que podemos hacer cheques de comprobación o analíticas para ver toda esa razonabilidad en coherencia. También en todos los temas que tienen que ver con plan de transición. Ha salido un borrador, como sabéis, de una guía de FRAG, que sería la tercera guía que sale en relación a temas de sostenibilidad, y en ese plan de transición se están hablando de cosas como costes incrementales de plan de transición. ¿Cómo tienen que ligar esos costes incrementales con lo que están detallando las empresas en el informe de sostenibilidad? Eso es otro de los temas que hay que tener en cuenta. Y, por supuesto, lo más obvio, test de impairment. Cualquier evaluación, cualquier asunción que la compañía esté tomando, cualquier hipótesis en relación a cómo van a evolucionar sus activos, en determinados sectores tendrá muy en cuenta todo lo que tiene que ver con los indicadores ambientales. Esto, por supuesto, también tiene que estar en coherencia. Estos son solo algunos ejemplos. Si seguimos pensando, podríamos sacar aquí una lista y nos podríamos estar toda la mañana en temas ambientales. Pasamos a los sociales. En los sociales quizás hay algunos como muy evidentes, ¿no? Y aquí hablaría, pues eso, de trabajadores asalariados y no asalariados, que, como sabéis, la norma distingue entre las dos tipologías. Lo de los trabajadores asalariados es lo obvio, ¿no? Que realmente el número de personas pues, sea coherente con el número de personas que se están desglosando en las cuentas anuales y eso es lo evidente, pero en trabajadores no asalariados pues tendríamos también el ver que realmente pues, por gastos de ETT pues ese importe que se está dando, ese KPI o lo que la compañía elija dar, pues realmente está en coherencia con lo que está reflejado en los estados financieros. Y, por último, en la parte de gobierno, pues realmente hay que considerar que cualquier definición, cualquier afirmación que se esté dando, tanto en las cuentas como en el informe anual de gobierno corporativo, tiene que estar en coherencia con la información de governance que se dé dentro del informe de sostenibilidad. Y ahora paso ya al último aspecto, que sería un aspecto muy de auditor o de verificador, que es la carta de manifestaciones y cartas de abogados. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta todo lo que finalmente se produzca en los estados financieros y qué temas son necesarios que los administradores ratifiquen una carta de manifestaciones? Eso, por supuesto, tiene que estar también en coherencia con las conclusiones finales y con nuestra carta de manifestaciones en referente al informe de sostenibilidad. Y digamos que para mí esos serían los 7 aspectos que hay que tener en cuenta. Esto verdaderamente se complica o es más complicado, ¿no?, cuando auditor de cuentas y verificador pues no son la misma persona, y aun guardando, por supuesto, todos los deberes de confidencialidad que nos obliga la ley de auditoría, el conocimiento, ¿no?, que la firma, en su caso el auditor, pues tenga de la propia empresa, pues puede ser distinto si somos los auditores financieros o no. Y es necesario que, si no lo somos, pues reforcemos todos estos puntos que hemos enumerado para realmente estar seguros que no nos estamos dejando nada. Perfecto. Rodrigo, claro, no te he acabado de presentar. Rodrigo es ambientólogo, ¿no? Entonces, como ambientólogo, ¿no?, y con más experiencia en cosas que ha puntuado Ana, ¿no?, como puede ser, ¿no?, la coherencia, ¿no?, con informes como puede ser, ¿no?, certificaciones EMAS, huellas de carbono. Vamos a ir un poco más al dato, ¿no? ¿Cómo tienen nuestros clientes que recoger esa información? Que recojo, ¿no?, un poco la frase que acaba de decir Olga, es el dato es el que va a definir, ¿no?, el output. Con esa frase es, vamos a ver, ¿qué tenemos nosotros que recoger y qué tiene que recopilar el cliente para que realmente podamos hacer una verificación excelente o correcta y que todos estemos tranquilos y no se piense, ¿no?, ya en un over-audit o un over-verification? Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Para mí es un privilegio, además, también formar parte de esta mesa. Y atendiendo a lo que comenta al final Marisa, lo primero es, además de tener seguridad de recopilar toda esa información, garantizar la coherencia, ¿no?, de los dos informes, ¿no?, como comentaba también Ana. Eso es lo principal. Es verdad que las compañías
deben empezar a entender y estar sensibilizadas a que esto es otro modelo de trabajo totalmente diferente a como se hacía antes con el EINF, ¿no? Y pongo un ejemplo muy visual. Prácticamente eran dos equipos diferentes los que gestionaban la información financiera y la información no financiera. Muchas veces ni se comunicaban entre ellos, se comunicaban solamente en el momento final, en el momento en el que se necesitaba recoger un EINF verificado por una tercera parte, depositarlo prácticamente al registro mercantil, pero previamente el secretario del Consejo era el que se encargaba de que ese documento pues, tenía buena pinta, estaba bien paginado, con buen formato, con un informe de verificación adjunto, y esto es otra cosa diferente. Entonces creo que las compañías deberían empezar a estar sensibilizadas o empezar a entender que tiene que ser un único equipo en el cual se van a encargar a que, aunque cada uno tenga, digamos, metodologías diferentes, conocimientos diferentes, tienen que estar coordinados desde el primer momento, desde el momento uno en el que hay una página en blanco, que hay que hacer un informe de gestión y que hay información financiera y no financiera. Porque si no se entiende que desde el primer momento tienen que estar los equipos unidos, el proceso final para el verificador puede ser complicado y vamos a estar en una situación bastante de riesgo, ¿no? Por tanto, las compañías tienen que entender pues eso, que los pasos y los procedimientos tienen que ser los mismos, que no puede haber un equipo que se encargue de verificar la información, de trabajar la información y en el último momento, antes de la firma del Consejo, ponerle el EINF para que se lo firme, sino que en principio tiene que estar esto identificado. Por tanto, el secretario del Consejo, o quien gobierna esa parte fundamental más formal, pues tiene que tener conocimiento que tiene que implicarse un poco más, ¿no? No solamente quedarse al final a esperarse que venga el documento y poco más. Evidentemente, creo que la parte de coherencia de la información en materia de huella de carbono, riesgos en temas ESG, lo comentaba antes Ana, ¿no? La compañía tiene que entender también que si tiene una serie de actividades por los cuales hay un desempeño financiero y eso que va a las cuentas anuales, a la información financiera, el mismo perímetro de actividad tiene un desempeño en materia de sostenibilidad que hay que reflejar en el mismo documento, ¿no? Ese desempeño en materia de sostenibilidad es lo que el análisis de materialidad nos dirá, lo que tenemos que reportar, la información importante y relevante, ¿no? Pero también la compañía tiene que entender que el documento o la parte de información no financiera, desde el momento del diseño, de elaborar el contenido y qué contenido tiene que ir, tiene que estar validado con el mismo perímetro de información que la información financiera, ¿no? Lo comentaba antes Ana también un poco de paso, ¿no? La parte de análisis de materialidad. Si el análisis de materialidad no tiene como input el mismo perímetro de actividad que la información financiera, pues hay un error de base. La información que va a resultar al final, la elaboración de ese documento o ese informe de sostenibilidad, ya falla en sí mismo. La conceptualización de ese documento ya falla porque el input de información o de actividades sobre el cual empieza, digamos, el funnel, ¿no?, de decisiones a cuáles son los temas materiales, se ha diseñado erróneamente desde el principio. Decidir que tenemos que tener un cálculo de huella de carbono porque así ha sido material una serie de riesgos climáticos, se decide desde la parte del inicio, desde el análisis de materialidad. Por tanto, nosotros como verificadores también tenemos que poner una lupa importante en verificar que el análisis de materialidad desde el principio contempla esos parámetros de salida. Una de las cosas muy curiosas que nos pasaba como verificadores y que muchas veces no entendíamos era cuál era la decisión que se ha tomado para reportar una determinada información en materia de sostenibilidad, huella de carbono, consumo de agua, en un documento que estaba vinculado a las cuentas anuales y que el análisis para segregar una actividad y otra para poder coger la información era totalmente diferente. Debería ser el mismo criterio, ¿no? Debería ser el mismo umbral que se utiliza para recoger materialmente significativa la información financiera como la información no financiera. Esto era muy común y sigue siendo muy común en muchos casos. Nosotros como verificadores nos cansábamos de intentar hablar con las compañías para decir que es la misma información, que forma parte del mismo contenido. Lo que pasa es que esto es no financiero y esto es financiero, pero el proceso lógico sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora, con la entrada de la directiva CSRD, ese proceso tiene que cambiar de facto. No puede haber artilugios o trucos de magia que nos digan, no, he hecho este análisis de materialidad para obtener esta información financiera, cuando el umbral y parámetros que he utilizado de importancia relativa es totalmente diferente para la parte de la información financiera, ¿no? Bueno, pues habrá que empezar a abordar este tema desde el principio como verificadores, sin duda, ¿no? Luego también, evidentemente, la duplicidad de información. En la propia NEIS número 1, si se lo han leído, se habla de la posibilidad de indicar por referencia información dentro de la parte no financiera que viene de la parte financiera. Porque tiene lógica.
Es decir, si vamos a trabajar sobre un único documento, ¿por qué vamos a duplicar diferentes parámetros de información en el mismo documento? Bueno, pues hagamos análisis de qué información se va a incluir en la parte financiera, hagamos referencia a los estados financieros para reportar esa información, ¿no? Yo creo que eso también, desde el punto de vista de que las empresas tienen que conocer y tienen que estar sensibilizadas, también lo tienen que entender, ¿no? Porque en la información, actualmente con el EINF, pues prácticamente los equipos que elaboraban el EIF vomitaban la información, sin una coherencia. ¿Qué quieres que te reporte? Temas de huella de carbono, agua, diversidad, biodiversidad, brecha salarial. Bueno, pues empieza a coger información de todos los sitios, pum, entre comillas y con perdón lo vomito, lo pongo en el documento, lo verifican, da respuesta y ya está, ¿no? Pues ese tipo de coherencia, ese tipo de seriedad, entre comillas, a la hora de reportar la información, pues tiene que ser también conocida por parte de la compañía, porque al final esa información tiene un riesgo estratégico de divulgación, ¿no? Entonces también tiene que tener esa coherencia y esa, digamos, pulcritud a la hora de elaborarlo, ¿no? Ana, relacionado un poco también con la gestión del dato, como auditoras que somos, ¿no? Es cuando tú vas a un cliente y tiene un RP sólido, ¿no? O le haces unos controles informáticos y ves que es sólido, confías, ¿no? Que el output que te va a dar de información es válido. En los primeros pasos que estamos dando, ¿no? A efectos, ¿no? De llegar a esa, luego llegaremos a la pregunta, ¿no? Del aseguramiento razonable. ¿Qué crees, ¿no? Que hay que hacer a efectos de que para la información esta de sostenibilidad nuestros clientes deberían también tener RPs sólidos para esa gestión del dato? Igual que de igual manera los verificadores, ¿no? También deberían tener una serie de herramientas, igual que los programas informáticos, ¿no? Que utilizamos para auditar. ¿Qué consideras respecto a cómo estamos, ¿no? O cómo deberíamos estar para lo que decimos, para que a finales del 2028 realmente podamos llegar, ¿no? A ese ideal de aseguramiento razonable? Bueno, luego hablaremos a ver si pensamos que vamos a llegar o no. Este es el debate. Eso lo dejamos para el final. Pero, o sea, lo que es cierto es que aquí ha llegado la obligación a los verificadores antes que las propias herramientas de proceso de las compañías. Y eso nos pone, ¿no? Una presión adicional en cuanto a la robustez del proceso de reporting y en cuanto a cómo nosotros vamos a poder verificar eso. Ahí, de hecho, el otro día leía, no voy a decir el nombre del software, pero anunciaba que iba a sacar, ¿no? una parte de un software de reporting de sostenibilidad que básicamente lo que hace ahora es última milla de reporte, o sea, ya con el indicador pues se carga en el sistema y eso pues lo saca en un Word, que está muy bien, pero es lo que es, pero que iba a intentar ir, ¿no? Como al principio de todo el proceso. Pero claro, que eso nos lo estén diciendo, sobre todo en temas ambientales, pero claro, que eso nos lo estén diciendo ahora a noviembre, cuando probablemente vamos a tener que firmar unas verificaciones, ¿no? De una manera u otra, a partir de febrero, marzo, pues es cuanto menos, ¿no? Sorprendente o realmente nos pone en una posición pues complicada. Entonces, yo creo que como verificadores lo que tenemos que hacer, mientras no lleguen, ¿no? esas herramientas que tienen que llegar, es un entendimiento profundo de lo que son los procesos de reporte y que esos procesos están siendo coherentes con perímetros y que también están siguiendo, digamos, una sistemática y que tienen unos controles, aunque sean manuales, sobre toda la información que se está generando. Evidentemente, esto a donde tiene que tender es a tener una captura de la información end-to-end desde el comienzo, en la que realmente, bueno, pues toda la información esté volcando de una manera sistemática. Esto es especialmente preocupante cuando nos enfrentamos a grupos, ¿no? Internacionales con distintas gobernanzas, ¿no? A lo largo de todo, ¿no? el perímetro de la compañía, y en las que a veces, bueno, pues se nos hace difícil, o a ellos se les hace difícil realmente preservar esa uniformidad en los procesos o en la manera en que están sacando el origen del dato. Esto es un tema donde tenemos que poner especial foco. El día que lleguen esos sistemas que vayan end-to-end y que sobre todo yo creo que nos van a afectar sobre todo a la parte ambiental, porque es verdad que la parte numérica de lo social, pues digamos que de cierto modo a través de la información financiera está algo más capturada y existe más trazabilidad en cuanto a sistemas, pero en la parte ambiental eso tiene que llegar, y eso tiene que llegar, vayamos a seguridad razonable o nos quedemos en la limitada, porque hay tantísimo dato que tenemos que trazar,
que si no esto pues va a ser ciertamente complicado, ¿no? Que las empresas evolucionen en ese sentido. Esa automatización es lo que nos va a permitir pues, realmente hacer un entendimiento de los controles que tenga esa aplicación, hacer un entendimiento de qué controles de IT está utilizando la compañía para asegurar que el proceso pues, es realmente robusto. O sea, que tiene que llegar. De momento yo creo que estamos en un punto en general de última milla donde tenemos que analizar esos sistemas y en algunas cosas pues realmente podemos ir hasta el comienzo del proceso vía aplicación. Rodrigo. Evidentemente, en ese proceso de validación de alguna manera o de tener como referencia que la herramienta de reporting que utiliza la compañía pues, tiene validez desde el punto de vista de recopilar datos y que esos datos están bien gobernados, pues pasa lo mismo, ¿no? Quizá yo incidiría como verificación de previamente a ver o a preguntar si la compañía tiene un departamento de control interno que está revisando, pues un poco lo comentaba Ana, ¿no? La validez de esa información y que el dato está bien, ¿no? Que la tecnología que está por detrás de la herramienta pues expulsa el dato de manera correcta. Yo como verificador también lo que haría es primeramente entender si hay una conexión entre lo mismo, ¿no? El perímetro de reporte de la información a nivel compañía se traduce en la herramienta de reporting, no sea que hay una parte de la compañía que no tenga a su disposición el reporte en la herramienta, es decir, que haya un reporte de datos a través de la herramienta que sea parcial con respecto a lo que debería ser, ¿no? Creo que es una de las cosas que deberíamos empezar a revisar antes de seguir avanzando en la parte de la herramienta, sino garantizar que efectivamente el perímetro de consolidación de información no financiera de actividad se traduce en el mismo alcance de la herramienta, ¿no? Evidentemente también, como este proceso de control de riesgos, que nos encontramos como verificadores en la parte de información, pues conocer ese organigrama de quién es quién dentro de la compañía y quién va a reportar la información, ¿no? No es lo mismo, bueno, antes de nada, claro, evidentemente la información que solicita o que hay que reportar bajo el estándar CSRD, pues es más compleja, puede ser más compleja que la que se pedía para verificar la información en el estado de información financiero, ¿no? Pues teniendo en cuenta que la información puede ser diferente, que puede ser más compleja, como verificadores tenemos que reducir el riesgo de cuál va a ser el proceso que vamos a utilizar nosotros y el tiempo que vamos a dedicar para poder obtener toda esa información y evidencias, ¿no? Entonces, yo ahí lo que haría es, bueno, pues vamos a ver el organigrama, vamos a entender el organigrama, quién es quién en la compañía, quién se va a encargar de reportar la información dentro del sistema, porque al final yo voy a tener que trabajar con ellos, tendré que interactuar con ellos. No es lo mismo tener una verificación de one-to-one, hay una persona responsable de consolidar la información, meterla en la herramienta y yo despacho con ella como verificador para poder tener evidencias de trazabilidad, a que haya un grupo, un equipo de personas, ¿no? Una persona que esté en Turquía, que se encarga de reportar información y que va a ser el responsable de meter los datos de huella de carbono, pues porque es el responsable de las emisiones de huella de carbono de toda la compañía y está en Turquía. Y no es lo mismo que el que esté en brecha salarial, que a lo mejor está en Estados Unidos, ¿no? Pues entender ese organigrama de las personas que son los encargados de recoger la información y meterlo en la herramienta de reporting es importante, porque cuanta más gente hay, pues más riesgo hay para el verificador, más tiempo hay que dedicarle, más planificación tenemos que dedicar y evidentemente también comunicar a la compañía el tiempo que yo voy a requerir para poder validar toda esa información, ¿no? Eso evita el riesgo de que lleguemos al tiempo extra todavía pidiendo evidencias y hablando con el de Turquía porque todavía no nos ha aportado la información. Yo creo que es importante entender cómo la compañía tiene ese organigrama de reporte de la información, sin duda, ¿no? Por supuesto, la parte de control interno. Si garantizan que antes de empezar la verificación hay un pequeño departamento de control interno, pues nos da como no tranquilidad porque nunca nos podemos fiar en esta profesión, pero sí que es verdad que bueno, pues hay un riesgo menos, ¿no? Hago un primer check, ya haré el segundo check cuando esté bien, ¿no? Y evidentemente entender que las evidencias, que la documentación, que las compañías van a empezar a aportar para dar validez a la información que reportan en su informe de sostenibilidad va a ser compleja. Va a ser compleja y va a ser diferente a lo que antes se utilizaba para dar validez en el EIF, ¿no? Estamos hablando de que la compañía puede aportarnos un informe de riesgos climáticos. Y ahí viene un impacto financiero, una cuantificación financiera en el que se ha trabajado a nivel cuasi científico, el por qué ese es el riesgo financiero de la compañía en función de las proyecciones climáticas que le va a aplicar, ¿no? Bueno, pues esa información también es importante entender que nos puede llegar
Y lo que tenemos que entender es bueno, pues validar esa información, tenerlo como referencia, ver quién ha hecho ese informe como un experto externo, ¿no? Para dar esa validez y decir, bueno, pues esto tiene buena pinta, parece que el dato es correcto, hacer unas pruebas de comprobación y yo creo que nos da cierta tranquilidad, ¿no? Pero tenemos que entender también en todo este proceso de planificación y con qué datos nos vamos a encontrar, que ya no es una factura de consumo energético que valida el dato que yo he puesto. Va a haber información mucho más compleja. Y ahí, si no tenemos equipos que nos ayuden a interpretar esa información y a dar cierta validez, pues lo vamos a pasar un poco mal. Entonces, yo creo que el punto no es llegar a ese riesgo, sino planificar ese proceso de verificación sabiendo que la documentación va a ser diferente, sabiendo qué tipologías de alternativas de información las compañías pueden aportarnos para dar evidencias de cada uno de los bloques en cada una de las NEIs. Yo creo que es importante también como prepararnos nosotros como verificadores, entender, ¿no?, qué es lo que la compañía suele o puede plantearnos como informe o documento que nos sustente en la validez de pues, una auditoría retributiva, una brecha salarial, una huella de carbono, unos riesgos climáticos, etcétera, etcétera, ¿no? También, pues eso digo que también tenemos que entender esa dificultad de interpretación de los documentos y que nos va a llevar más tiempo de factura a dato, ¿no?, que eso incluso con alguna herramienta digital nos permite hacer ese trabajo, ¿no?, llegado el caso. Muy bien. Ahora todos estamos en unas fechas, ¿no?, de planificación de nuestros encargos, estamos recibiendo instrucciones de grupos para hacer cosas, estamos emitiendo instrucciones para recibir información de otras entidades que no tienen por qué estar ni en el ámbito europeo, también hay algunas en el ámbito internacional. Y de alguna manera, pues ya con el EINF empezamos a ver, ¿no?, que cuando hablábamos con nuestras redes o incluso con clientes, pues empezaban a aparecer dudas a efectos de cuál es el scope. Hace poco más de un mes salía la noticia en prensa de que 17 países de la Unión Europea todavía no habían traspuesto la CSRD a su legislación local. Y entre ellos podemos decir pues, potencias de la economía europea. Compañeros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos salvando esto? Porque si encima le sumamos, ¿no?, ni a 600 y todo lo que nos encontramos, ¿no?, cuando elaboramos esas instrucciones, ¿qué explicaciones damos a los auditores de grupo o a los auditores que queremos que nos reporten? ¿Qué hacemos? Bueno, como ya podréis intuir, es que a mí me encantan los números y me encanta llevar todo a KPIs. Entonces, antes os decía que yo tenía, ¿no?, que había 7 bloques donde teníamos que buscar la coherencia. Pues ahora os voy a contar lo que yo llamo la regla 3x2, que es la que aplica a todo este tema de las instrucciones. ¿Y por qué 3x2? Porque nos vamos a encontrar con 3 tipos de auditores de grupo en los temas de sostenibilidad. Nos vamos a encontrar con auditores en el ámbito europeo con CSRD traspuesta y perfectamente embarcados en todo lo que supone esto. Nos vamos a encontrar con auditores europeos sin CSRD traspuesta y probablemente en algún país ya con una intención firme y declarada de no transponerla este año. Y por último nos vamos a encontrar con auditores de fuera de la Unión Europea que todo esto de la CSRD evidentemente lo estudian porque, no nos engañemos, tenemos al globo revolucionado con este reporte europeo, pero que digamos que no están directamente supervisados por sus supervisores locales en temas de CSRD. Y a estos 3 tipos de auditores le metemos luego la combinación del 2. ¿Y qué significa esa combinación de 2? Pues que las empresas realmente lo que nos estamos encontrando es que tienen 2 maneras, ¿no?, de estar consolidando o integrando sus datos para hacer el reporte de sostenibilidad. La primera es cada KPI se calcula con datos origen y luego se le aplica, ¿no?, lo que está diciendo cada una de las SRS y ya lo que se reporta finalmente a la matriz, ¿no?, a los headquarters, son los datos del KPI que está pidiendo la SRS de cada una de las localizaciones. O la segunda opción es que solo se estén reportando lo que llamamos los datos origen. Por poneros un ejemplo muy rápido, pues en un caso de emisiones, pues que solo se estén reportando los consumos y no ya las emisiones de CO2. Y con esto pues tenemos una regla 3x2 que hace que tengamos 6 combinaciones distintas de instrucciones a pedir a nuestra red. Entonces eso ya empieza a ser complicado, porque cuando estamos haciendo auditoría financiera, pues normalmente tenemos pues una combinación, ¿no?, de lo que estamos pidiendo, luego ya decidimos qué tipo de procedimientos les pedimos o no, pero tenemos una combinación. Aquí ya vamos a tener 6 combinaciones distintas. Y 6 combinaciones en las que hay que tener muchísima paciencia y que además tenemos que ser muy detallados en lo que estemos pidiendo.
porque si no, una cosa que a nosotros nos puede parecer muy evidente en las instrucciones que mandemos, lo que nos devuelven pues puede ser algo que no es para nada lo que estábamos esperando que nos devolviesen. Y entonces aquí hay que ser, pues digamos, muy detallados en dos temas. Por un lado, en sobre qué información queremos que nos opinen y ahí identificar bien si es un KPI, si es un dato origen, cuál es exactamente, etcétera. Y luego, dos, los procedimientos. Y esos procedimientos tienen que empezar sin duda por procedimientos de entendimiento, procedimientos de ver que todo el perímetro está y procedimientos analíticos. Y luego ya lo último, pero que a veces parece que tendemos a que sea lo primero, es ver la factura o ver lo que sea. Estamos en una revisión limitada. Eso lo tenemos que hacer, pero lo haremos al final. Todo lo importante es todo eso que nos tienen que reportar y que luego tenemos que supervisar de los auditores a los que mandemos instrucciones, que viene antes de la factura o viene antes de la evidencia física. Bueno, evidentemente, o sea, la situación es que es muy inestable, ¿no? Estamos jugando al mismo juego con diferentes, prácticamente, reglas en muchos países, ¿no? Creo que lo que ha dicho Ana es fundamental. O sea, primero que tenemos que entender es cuál es nuestro encargo. Si mi encargo es verificar la información de esta sociedad que está aquí en España, lo primero que tenemos que hacer también como verificadores es, bueno, pues perfecto, mi alcance está limitado, que esta sociedad en España, ¿qué pasa por encima de la sociedad si hay otra sociedad que está en Francia, que tiene vinculación o que el grupo reporta información fuera de España? Como verificadores, en principio, si la responsabilidad solamente es opinar en España, el resto, entre comillas, nos da un poco igual, ¿no? Pero es verdad que yo creo que tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Informar también en este proceso o por lo menos no informar, pero sí asegurarnos que la compañía nos está encargando un trabajo de acuerdo a lo que necesitan a nivel legal, ¿no? Y eso simplemente es empezar a hacer preguntas, como comentaba, ¿no? Bueno, ¿qué sociedad tienes? ¿Cómo es tu composición a nivel grupo? Y volver a hacer preguntas casi como para asegurar que la compañía tiene claro lo que nos está pidiendo de verificación. Oye, no, está claro, que es esto, fenomenal, vale. ¿Dónde está el grupo? ¿Este grupo está en Francia? Y la empresa va a reportar esta información desde Francia, que incluye la sociedad individual en España. Y la empresa muchas veces no tiene claro estos procesos. Lo digo porque incluso hasta en el EINF nos pasaba que de repente en estos procesos, para entender la compañía, entender el grupo y como verificadores teníamos claro que la carta de encargo, la sociedad SA que estaba en España, de repente se descubría en ese proceso que la sociedad reporta información fuera de España. Y en el año 1 decían, bueno, pues tiramos este año, reportamos a nivel individual, en Francia seguro que están metiendo información que estamos metiendo aquí en España, y bueno, no me quiero coordinar con ellos porque ya es más complejo el tema, ¿no? Pero en el año 2 la compañía volvió otra vez a nosotros y decía, oye, ahora que ya sé el año pasado que ya en Francia reportan información, ¿cómo puedo quitarme yo información y que lo pase como responsable en Francia, ¿no? Entonces, esos procesos de entender quién es quién, evidentemente los tiempos, que la directiva también habla de los tiempos, ¿no? Y yo puedo validar esta información, puedo darlo por OK y referenciarlo a un documento que está fuera siempre y cuando los tiempos y perímetros de tiempos de cálculo sean el mismo. Si no, no puedo decir esto está bien y la empresa puede decir, oye, esto lo aporto como referencia porque está en otro sitio, ¿no? Entonces, creo que también ese proceso, tal y como está la situación ahora mismo en Europa, transposiciones en diferentes ritmos, creo que en el momento de empezar a verificar es importante también que la compañía lo entienda y tener la seguridad por ambas partes, ¿no? No sea que empecemos a trabajar para verificar una sociedad que está en España y luego la compañía quiera otra cosa que no lo sabía o que no sabía cómo trasladárnoslo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental en ese papel de verificador este proceso previo, porque Europa está revolucionada a diferentes ritmos y encima falta de conocimiento de cómo aplicar la norma, ¿no? Por supuesto, por parte de las empresas. Muy bien. Pues vamos a la pregunta estrella, ¿no? Verificación limitada, verificación razonable, 2028, que ya está aquí, no nos podemos olvidar. Ana. Bueno, esto es una pregunta de pitonisa, pero Sí. ante todo me voy a permitir contestar pues cómo lo veo. A ver, ¿cómo lo veo? La semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Ursula von der Leyen, decía que quiere aprobar un reglamento ómnibus pues, para reducir toda la información, ¿no? que tiene que ver con distintos reglamentos y regulaciones que las normas europeas pues, están pidiendo. Y dentro de esto señalaba tres normativas a las que va a aplicar. Señalaban taxonomía, señalaban CSRD y señalaban la directiva de debida diligencia, que bueno, todavía está en procedimiento, pero ya estaba dentro del loop de esto.
Entonces, con todo esto, ¿esto qué puede significar? Esto puede significar muchas cosas. Primero, va a significar una inestabilidad de lo que ahora mismo las empresas están reportando, porque si se va a reducir lo que tienen que reportar, eso significa que probablemente pues, no estemos ante la versión definitiva de sobre lo que tengamos que eventualmente dar una opinión positiva. Esto va a desincentivar a las empresas a que realmente trabajen en tener los sistemas, los procesos y los controles de los que hablábamos anteriormente, porque van a decir, oye, mientras esto no se sepa, yo no me voy a poner a hacer una inversión tremenda en sistemas, en procesos, en personal, etcétera, mientras no sepa si tengo que reportar 1000 indicadores o solo voy a tener que reportar 300 y además esos 1000 o 300 ¿sobre qué? O sea, se va a quitar información de todos de los 3 bloques, se va a quitar más de uno que de otros, ¿esto cómo va a ir? Eso no nos viene bien y no juega bien en todo el proceso del que estamos hablando. Adicionalmente a esto, pues oye, no paran de salir y seguirán saliendo un montón de aclaraciones o lo que llamo yo regular vía respuestas de las FAQs, ¿no? Cómo se tienen que calcular esos KPIs o cómo se tiene que desglosar esa información. Y siguen saliendo además distintas guías, como comentábamos antes, ¿no? de la guía de plan de transición, que ni siquiera va a haber una versión en definitiva previsiblemente antes de que tengamos que firmar el informe de verificación de este año. Entonces, con toda esa inestabilidad, la verdad a mí me resulta complicado que esto vaya a evolucionar de una manera tan rápida para que en 2028 las empresas estén preparadas para que nosotros realicemos una verificación positiva, porque ahí sí que va a ser decir, es que esto razonablemente está bien. No va a ser decir, nada, me ha llamado la atención que me haga pensar, sabes, que tengo un error aquí. Con una regulación poco clara, junto con ¿no? que resulta previsible que eso vaya a mantenerse, ¿no? o que la misma exigencia que se está pidiendo hoy se vaya a mantener, parece complicado que vayamos a tener, ¿no? O que las empresas vayan a tener esa exigencia de pedirle a su verificación que den una verificación positiva. Además, con todas las implicaciones que esto tiene, bueno, pues desde un punto de vista de inversiones de empresas extranjeras en Europa, todo esto evidentemente tiene un coste y tiene un coste que las empresas no van a obviar en un momento de eficiencia en muchos temas pues, que no consideran core para su negocio. Lamentablemente, los temas de sostenibilidad siguen costando dinero y la rentabilidad que eso arroja pues, todavía no, sigue sin estar muy clara. Entonces, esto que la inversión extranjera lo puede percibir como algo que les hace perder eficiencia, creo que va a ser algo que se va a medir, ¿no? por parte de la Comisión Europea a la hora de realmente exigir que esto tenga una verificación positiva. En todo caso, no va a estar en nuestra mano decidirlo, en la mano de auditores y verificadores. Entonces, sí que creo que es muy importante que durante estos años que nos quedan, ¿no? hasta 2028, pues que realmente vayamos trabajando en unas metodologías pues muy potentes. Hablábamos de ISA 600. ISA 600 es una metodología para auditoría financiera. Tendrá que llegar qué aplicamos, ¿no? para la verificación de sostenibilidad. Y en eso, pues muchísimas normas pues, que se tendrán que desarrollar para que realmente podamos hacer una verificación positiva, porque desde luego lo que sí que vamos a necesitar es que más allá de una norma general única, pues haya que desarrollar muchos procedimientos sobre cómo hay que hacer el trabajo. Porque ahora mismo la referencia que todos de alguna manera acabamos tomando, ¿no? es la referencia de cómo hacemos un trabajo cuando estamos hablando de auditoría financiera o revisión limitada de datos monetarios. Pero aquí no todo es monetario. El tema de cómo calculamos la materialidad en la auditoría financiera es cualitativa, pero tenemos, ¿no? siempre un parámetro cuantitativo que en el fondo nos ayuda muchísimo a tomar una decisión y, sin embargo, lo que tenemos aquí cuando estamos haciendo una verificación de informes de sostenibilidad es mucho criterio cualitativo. Entonces, en lo que tenemos que trabajar, digamos, como corporación es en cómo vamos a hacer algo homogéneo dentro de que lo cualitativo es cualitativo y que el juicio del auditor es el juicio del auditor, pero tenemos que trabajar, ¿no? durante estos años en dar unas mínimas guías de homogeneidad
para poder realmente opinar de una forma con verificación positiva sobre esa información. Y eso no va a ser sencillo y me atrevería a decir que debería ser algo que deberíamos de empezar pues casi el lunes cuando lleguemos a nuestras oficinas, porque esto, o sea, nos va a llevar tiempo, que el entendimiento que unos y otros tengamos de un error en un reporte de algo cualitativo, pues realmente llegamos a pensar que está igual de mal o que puede igual calificar la opinión unos u otros. Justo lo comentábamos esta mañana, Rodrigo, ¿no? Era, claro, como auditores, siendo un poco radicales, ¿no? Es o la información está o no está, ¿no? O es ajuste o no es ajuste. Claro, es en el momento en que a un auditor le dices, no, hay que verificar un dato cualitativo, es, Rodrigo, ¿cómo nos ayudáis los consultores? Claro. Yo creo que conceptualmente está bien planteado el llevar una evolución paulatina y decir, bueno, pues a 2028, no antes de 2028, iremos a una seguridad razonable, sobre todo si se quiere equiparar la información financiera como no financiera. El punto de partida también es importante entender que no es el 2024, el punto de partida es 2018. Es decir, que ya desde 2018 hasta ahora se ha ido trabajando con una verificación en seguridad limitada. Por tanto, también la compañía, o las empresas y los verificadores y las propias compañías entendían metodologías, procesos y alcances, ¿no? Por tanto, también tenemos que entender que esto viene desde 2018. O sea, que lo que pasa es que la directiva recoge, desde que se empezó a elaborar, que no antes del 28 iba a haber un proceso de seguridad razonable. Yo también no quiero plantear más incertidumbre, ¿no? Más de la que hay aquí y la que hemos ido viendo, pero desde luego cuando Ursula von der Leyen comunicó que quería plantear esta unión de normas que aplicaban al reporte de información en materia de sostenibilidad de las compañías, CSRD, CS3D y taxonomía, ella vino a decir que quería bajar la carga burocrática, ¿no? La carga burocrática de lo que las empresas tienen que hacer. Si el alcance de seguridad razonable se entiende como una carga burocrática para las compañías y eso genera digamos, un aumento de requisitos, de trabajo, de presupuesto y demás, pues la incertidumbre es, ojo, no se descarta que algún tipo de lobby, asociación empresarial, levante la mano y diga, hasta aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si vamos a empezar a entender que vamos a tener el mismo alcance que las auditorías financieras y lo que las empresas tienen que estar preparadas para poder garantizar y soportar a un auditor en seguridad razonable, pues eso no deja de ser costes también, ¿no? Que comentaba antes Ana. Control interno, herramientas de reporting cada vez más complejas, equipos más profesionalizados para poder garantizar la información, tiempos de verificación muchísimo mayores, más control documental y eso son tiempos para el auditor, que eso nos viene bien, evidentemente, pero son también gastos para la compañía. Si eso se entiende como una carga burocrática y se ve que es confortable la seguridad limitada, pues ojo que no salga, ¿no? Pero no quiero decir que esto vaya a pasar, simplemente es una sensación, una opinión personal, pero dado que Ursula von der Leyen dijo el contenido no va a cambiar, el enfoque no va a cambiar y el objetivo de las normas no van a cambiar, lo que queremos es reducir la carga burocrática. Por tanto, bueno, ahí se deja entrever que bueno, pues va a haber obligación de reportar información en materia de sostenibilidad, va a ser obligado la verificación para dar fiabilidad a los inversores y grupos de interés que ese dato está bien reportado y hay un sustento objetivo por detrás de que está bien. Ahora, ¿vamos a meter más trabas al proceso? ¿Vamos a encarecer el proceso de las compañías? Es donde está un poco lo que dijo Ursula von der Leyen, ¿no? Pero bueno, evidentemente también, pase lo que pase, vaya a pasar, la directiva deja claro que no antes de 2028 se va a ir a seguridad razonable. También, por tanto, creo que en los procesos de verificación tenemos que ir también comunicando a las compañías la importancia de todas las herramientas que tienen que tener por detrás de cara a esa próxima, pase o no pase, pero la norma lo pone, a eso que vaya a pasar seguridad razonable. Ir anticipando también, decir, bueno, pues evidentemente estamos haciendo un control más somero de fiabilidad, robustez del dato, ojo que esto puede pasar que se va a ampliar. Digamos, ir enfadando a la empresa poco a poco. No al final, ¿no? Vamos a firmar la carta de encargo para el ejercicio 28 teniendo en cuenta que el cambio de seguridad razonable es totalmente diferente antes. Evidentemente es una broma, ¿no? Pero sí que es verdad que ir comunicando la importancia de las herramientas de reporting, la importancia que tendrá el control interno, la importancia que tendrán los equipos de trabajo para obtener la información, la importancia que tiene que tener, digamos, el verificador para dar validez a toda la información que se está aportando y documentar toda esa validez para dar transparencia y, como no puede ser de otra manera, aportar valor en ese informe de verificación, porque
ese informe de verificación es valor añadido para los grupos de interés y entidades financieras, ver la fiabilidad y la transparencia de ese documento, ¿no? Por tanto, creo que el plan está bien diseñado. Vamos a ver si al final se aterriza o no con respecto a todo esto que está pasando con un nuevo, parece, cambio a nivel político en Europa, que es básicamente lo que ha hecho que se levante un poco la mano y se reduzca la carga burocrática, ¿no? en estos temas. Por lo tanto, bueno, preparémonos nosotros, preparemos a los equipos, formémonos, traslademos esta información a las empresas por lo que pueda pasar. No sea que sea, pues eso, un 28 de diciembre del 2027, de repente se diga que va a ser seguridad razonable para el año que viene, ¿no? Bueno, relacionado con eso, ¿no? Con la carga burocrática, es nosotros mismos, ¿no? Como proveedores de servicios, nuestros clientes nos pueden llegar a efectos de cadena de valor a solicitar información a efectos de cómo nosotros, como auditores o consultores, estamos haciendo las cosas. También tenemos, ¿no?, que mirar nuestras casas, cada uno de nosotros, y ver cómo respondemos a esos clientes en el momento en que te dicen, oye, que como eres un proveedor más o menos significativo o porque eres mi auditor, resulta que mi matriz me está solicitando esta información. Es decir, carga a efectos de información que se va a empezar a mover y que nuestros clientes incluso los van a solicitar a nosotros o van a decir, oye, he recibido este correo de un cliente, ¿qué tengo que responder? Va a haber mucha información que dar y que suministrar y nuestros clientes van a preguntar. Tenemos que formar y estar preparados. Ahí yo creo, María Luisa, que estás tocando otro de los temas, ¿no?, de incertidumbre para el auditor verificador y de poder, ¿no?, en un futuro, pues, emitir realmente una seguridad positiva, y es qué se entiende por cadena de valor. Claro. ¿Hasta dónde llega? O sea, es hasta el proveedor y hasta el cliente número 36, nos quedamos en el 2. Pensábamos que la guía esta de cadena de valor que iba a salir, ilusamente algunos, ¿no?, iba a traer todas esas respuestas no están. Eso es lo que nos referíamos, ¿no?, al decir que todavía no están los temas desarrollados o pensamos que no están adecuadamente desarrollados para poder opinar de forma positiva. Además, según hemos estado hablando, me he dado cuenta que nos hemos dejado una cosa muy importante, que es todo lo que tiene que ver con los estándares sectoriales. O sea, esto en teoría va a pasar de aquí al 2028 entre medias, a ver qué trae todo eso también. Y ligado mucho con eso, yo a mí uno de los temas, por ejemplo, que este año pues a mí me preocupa, ¿no?, en cómo, ¿no?, en la responsabilidad que tenemos como verificadores, son todos los temas de los entity specifics, es decir, de aquellos temas que no están recogidos dentro de ninguno de estos tres bloques de ambiental, social y de gobierno, pero que las compañías, si consideran que para ellos es material, pueden reportar. ¿Y por qué? Porque es una cosa que me incomoda, porque creo que eso se puede utilizar para el greenwashing. Entonces, es un tema donde realmente tenemos que hacer mucho challenge a los clientes y estar seguros que cuando quieren desglosar ese entity specific es porque realmente es una cosa especial, que es material y que realmente está dentro de sus IROs y dentro de su cadena, de sus impactos, riesgos y oportunidades y dentro de su cadena de valor, y que no es un dato que quieren dar porque lo vienen dando desde siempre y porque les hace quedar bien. Eso es un poco también lo que comentaba también, ¿no?, sobre lo que decía Ana, el garantizar que desde el principio del diseño y elaboración del documento tiene cierta garantía y lógica, ¿no? El tema de la información específica de la entidad tiene que ya salir en análisis de materialidad, desde el principio del todo. Tiene que ser ya uno de los aspectos que viene dentro de la decisión de qué información se va a reportar, no que de repente como arte de magia, ¡pum!, se ponga, ¿no?, y ahí estará ya el verificador para decir no puedes poner esto porque es greenwashing, ya será la directiva si sale o no sale al final con todo este revuelo, pero es un tema. Y luego también lo que nos encontraremos, ¿no?, porque las empresas tendrán, bueno, la necesidad, justificada o no, y debería estar justificada para darle validez, ¿no?, que tienen que reportar información que no está, digamos, tabulada o estandarizada en estándares RS. El reto está en, ¿y esa compañía qué estándar puede utilizar dentro de los SRS para divulgar la información? Y aquí lanzo también una duda. ¿Podemos decir nosotros que, por ejemplo, la compañía dentro del informe de sostenibilidad que está elaborado sobre los estándares SRS decide reportar una información que no tiene un estándar como para divulgarlo y de repente dice que esa información utiliza el estándar GRI 303.3 para aportar esa información con una metodología concreta? Eso habrá que revisarlo, eso habrá que estudiarlo, habrá que plantearlo, porque se nos está poniendo un caso un poco raro, ¿no?
documento bajo estándares SRS y una cosa específica que no tengo un estándar para poder reportarlo, pero la compañía dice, pero yo decido coger esta información, utilizar un estándar específico para tener una guía de cómo tengo que exponer esa información. Y de repente coge un estándar GRI. Evidentemente no está cumpliendo la metodología GRI, está cogiendo algo específico que le da una directriz de cómo tiene que redactar o tiene que exponer esa información y que además expone información de acuerdo a lo que todo el mundo a nivel contextual espera verlo, ¿no? Metros cúbicos, kilovatios, kilovatios hora, ¿por qué voy a ese dato? Bueno, pues coge un estándar específico. Insisto que no es utilizar el estándar GRI, es utilizar algo, una referencia para reportar esa información. No habrá que darle validez, entiendo, habrá que ver lo que está utilizando el estándar GRI porque está haciendo un uso indebido de la metodología, pero bueno, nos encontraremos con esos retos, ¿no? El que iremos viendo y estaremos como con la lupa sacando los primeros reportes para ver realmente cómo podemos tenerlo. Y evidentemente creo que también el papel del instituto también es importante para reforzar esa información. No quiero trasladar la responsabilidad a ellos, pero creo que también van a servir un poco de guía de, oye, pues las cosas van por aquí, estamos recibiendo muchas consultas en esta línea, ¿no? Un poco también el recoger las dudas de que todavía no está todo claro en la metodología y que también sirva como papel de referencia para diferentes firmas. Creo que también ese es un papel, y lo está haciendo ahora con las comisiones que está montando y liderando, que de verdad que está haciendo un buen papel en ese sentido, ¿no? Porque ahora mismo está todo por trabajar, todo por hacer, todo por concluir, y evidentemente esas comisiones que está liderando el instituto, pues evidentemente es lo mejor que se puede hacer, porque nos está dando claridad y foco para las diferentes firmas en, bueno, pues esto entendíamos que era así, aparentemente el resto de las firmas lo entiende así y se canaliza en una comisión, con lo cual enhorabuena por ese tipo de ejercicios porque creo que es lo que deberíamos estar haciendo y se está haciendo, desde luego. Quizá, Rodrigo, para respondernos esa duda que planteamos de, oye, ¿qué hacemos cuando quizá la metodología de calcular algo, sea porque sea un entity specific o no, porque tampoco está claro a veces cómo hay que reportar otros indicadores? Creo que lo que tenemos que seguir haciendo es lo que hemos venido haciendo hasta ahora y recomendando desde el instituto, que es que la compañía realmente explique con todo lujo de detalles cómo ha calculado algo en su informe de sostenibilidad. Porque si hacemos eso, nadie podrá acusar, ni la compañía ni a nosotros nunca, de greenwashing o en nuestro caso de intentar ocultar un greenwashing, sino que estaremos siendo transparentes que con la información que hay, con la regulación que hay, con las guías que hay, esta es la manera en que la compañía lo ha calculado. Y el auditor lo que ha verificado es que eso pues realmente se ha calculado como se está explicando ahí. O sea que creo que esa salvaguarda que hemos venido utilizando muchísimo en todos los temas de taxonomía, creo que ahora no solo lo tenemos que usar para taxonomía, sino que lo tenemos que extender a todo CSRD. Sin duda, sí. Estamos ya en Time's Up. Rodrigo, titular. Esto es algo nuevo, ¿no? Yo creo que ya se había comentado en las mesas anteriores en materia de sostenibilidad. Y pongo el primer, y esto no es titular, estoy desarrollando algo que ya había dicho, pero creo que es importante reforzarlo, ¿no? Creo que las empresas tienen que entender realmente el cambio de paradigma que le conlleva, porque tienen que estructurar los recursos que tienen a disposición para poder soportar una verificación de otro estándar diferente y tienen que empezar a entender, a hablar, a sensibilizarse y a conocer realmente lo que se juega ahora, ¿no? Que ya no vale, esto lo entrega en el último momento el secretario del Consejo y lo firma el Consejo de Administración y ya está, sino que desde el principio hay que entender todo lo que conlleva y los problemas que puede haber en ese tipo de trabajos a partir de ahora, ¿no? Pues yo voy a dar el titular por la parte del auditor verificador, ¿no? Y para mí son dos cosas. La primera es exigir esos desgloses que comentábamos, que se explique bien cómo se ha hecho el cálculo y luego, por nuestra parte, tener procedimiento y homogeneizar. Es la manera en que realmente, como colectivo, pues vamos a acreditar que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de calidad y de rigurosidad. Muy bien. Compañeros, muchas gracias por haber estado en esta sesión. La conclusión con la que nos quedamos es que, y que ya se ha repetido en otras sesiones, es sí o sí nos tenemos que formar, tenemos que volver a leer y volver a estudiar. Cada día nos van a salir cosas nuevas que vamos a tener que debatir, que contrastar y, cómo no, todo esfuerzo, toda formación nueva es una oportunidad, por lo cual, como profesionales que somos y nos gusta la marcha, no podemos dejar escapar esta oportunidad. Muchas gracias a todos.